Bienvenidos a este primer video, esta primera clase virtual que vamos a tener. Obviamente comenzaremos del principio. La primera unidad que vamos a ver es la unidad de probabilidad. Probabilidad es una palabra que muchos asocian con estadística, y si bien la estadística no es solamente la probabilidad en sí, claramente es una buena primera palabra para acercarnos a lo que es la estadística en sí. La probabilidad es un término que todos hemos escuchado a esta altura de nuestras vidas, seguramente todos tienen una idea sobre qué es una probabilidad, y lo más probable justamente es que estén bastante acertados, acertadas en la idea que tienen. Podríamos decir simplemente que una probabilidad es algo así como un índice de factibilidad. Es una medida que vamos a llamar siempre entre 0,1 o entre 0% y 100%, que nos va a indicar cuando está más cercana a 1, cuando está más cercana a 100%, que este evento, que este suceso, ya hablaremos bien lo que es un evento, pero que esta situación es muy factible que suceda. No tenemos la certeza que va a pasar. Yo no tengo la certeza que el próximo helado de chocolate que coma va a estar rico, pero sé que es muy probable, porque por ejemplo los helados de chocolate son muy ricos. Y yo no digo que sea imposible que a un auto que está en la calle lo agarre granizo, porque de hecho no es imposible. Lo que sí es muy poco probable. La chance de que a tu auto le agarre granizo no pasa casi nunca, pero pasa. Entonces su probabilidad no es exactamente cero, ¿sí? Un evento con probabilidad 1 sería algo que va a ocurrir seguro. Eh, digamos, si hoy es martes, mañana va a ser miércoles con probabilidad igual a 1. Eso es imposible de cambiarlo, es algo que pasa algo raro en el mundo. La probabilidad de que una vaca huele, salvo que la llenes de helio, es cero. Entonces, digamos, son eventos muy extraños que uno los considere. Todo lo demás tiene una probabilidad entre 0 y 1. Entonces, este índice de factibilidad nos va a aproximar a la idea de ocurrencia. Entendamos que la estadística es algo así como la ciencia inexacta dentro de las ciencias exactas. O sea, trabaja sobre todo lo que no es seguro, trabaja sobre todo lo que no podemos calcular determinísticamente. La física, si vos le das todas las mediciones que requiere, puede calcular perfectamente dónde va a caer una piedra que lancemos. Si le damos la gravedad, la altura, la fuerza, los vientos y cualquier otra variable que no conozca por no ser físico, la física puede calcular dónde va a caer esa piedra. Pero la física no puede calcular un montón de otras cosas, como por ejemplo qué va a caer si yo tiro una moneda. Si yo agarro una moneda que mágicamente tenía acá a mi alcance, si yo tiro esta moneda no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Habría que tener una fuente de medición que realmente no existe. Entonces, quien se encarga de la probabilidad de que una moneda salga cara o cruz o seca o como lo quieran llamar, es la estadística. Porque justamente la estadística trabaja sobre la incertidumbre. La estadística trabaja sobre todo lo que no podemos predecir perfectamente. Algo muy, pero muy importante es que la estadística jamás elimina la incertidumbre. Cuando manejemos conceptos estadísticos, jamás tendremos menos incertidumbre que antes de hacer estadística. La principal diferencia, el valor agregado, es que ahora esta incertidumbre la vamos a poder modelizar. Y en esta modelización de la incertidumbre es donde gana la estadística. Donde seguiremos diciendo que el mundo que tenemos enfrente es imperfecto e impredecible en cierta forma. Pero al menos podemos entender qué tan impredecible es. Yo no tengo forma de saber con certeza, con seguridad, con probabilidad 1, si mañana va a llover o no. Pero si yo sé, o porque me lo dijeron, que la probabilidad de que llueva es del 95%, me están diciendo, mira, por ahí mañana no llueva. Porque no es 100%, es 95%. Pero como es 95%, o sea, está muy cercana a 100%, lo más seguro es que sí llueva. Entonces lo más seguro es que tenga listo el piloto para no mojarme mañana. Esa es la idea de la estadística y su modelización de incertidumbre. Es llevarnos a un riesgo muy bajo de operar de forma equivocada. Esa es básicamente la idea que vamos a manejar.
a la hora de pensar en definiciones, en fórmulas, dado que es una materia matemática, la probabilidad tiene diferentes escuelas que nos van a ir mostrando cómo calcular estas probabilidades. Estas escuelas no son, digamos, dispares o no piensan diferente entre sí, simplemente operan bajo campos distintos. La primera aproximación que tenemos a la probabilidad, o al menos la primera formalización de probabilidad, se da por Pierre-Simon Laplace, quien funda la escuela objetiva, la escuela clásica de la probabilidad, que nos decía básicamente que una probabilidad, la probabilidad de un evento, llamémosle A, buen momento para definir qué es un evento, qué es un suceso. Si pensamos en un evento, sería básicamente aquel suceso que puede ocurrir como no. Por eso manejamos probabilidades, ¿no? O sea, el evento que recién nombraba, lluvia. Bueno, puede llover o puede no llover. Por eso lluvia es un evento. Ser hincha de River es un evento, ¿sí? Es un gran evento, de hecho. Uno puede ser hincha de River o puede no serlo, ¿sí? Entonces, digamos, hay diferentes casos que se denominan como eventos y nosotros buscamos la probabilidad de dichos eventos. Entonces, lo que dice la escuela clásica es, bueno, la probabilidad de un evento A, genéricamente llamado A, se denomina como R sobre N, en donde R mayúscula son los casos favorables y en donde N mayúscula son los casos igualmente posibles. Es importante que destaquemos esto de igualmente posibles. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, tuviese un mazo de cartas, ¿sí? Tengo un mazo acá de 50 cartas, se supone que si no perdí ninguna, todas las cartas son igualmente probables de sacar si las mezclo y obviamente no hago trampa y no miro lo que estoy mezclando. Entonces tengo 50 cartas que son igualmente factibles de sacar. En ese caso, si yo quisiera pensar la probabilidad de sacar aleatoriamente el 10 de espadas, me pongo a pensar, bueno, a ver, ¿cuántos casos me favorecen? Y si busco la probabilidad de sacar el 10 de espadas, lo único que me favorece es el 10 de espadas. O sea, hay un solo caso que me sirve. Entonces, tengo solamente un caso favorable. ¿Y cuántos casos posibles tengo? Bueno, tengo 50 cartas, de las cuales voy a sacar una. Entonces, tengo 50 casos que, como recién dijimos, no solo son posibles, son igualmente posibles. Todos tienen las mismas posibilidades, ¿sí? Imaginémonos que yo quiero sacar los comodines. Acá saco un comodín, para que vea la cámara que lo estoy mintiendo. Y, tuve suerte, el otro estaba cerca. Saqué los dos comodines. Ahora me quedan 48 cartas. Deberían ser 12 de cada uno de los 4 palos. Entonces yo digo, bueno, a ver, veamos. ¿Cuánta es la probabilidad de sacar una carta de espadas? Bueno, de vuelta en esta misma lógica, casos favorables, tengo 12 cartas de espada. Mientras que casos posibles, bueno, me quedan 48 cartas, ¿no? Saqué los dos comodines. Entonces me quedan 48 cartas que, como dijimos, son igualmente posibles. Entonces una persona me podría decir, bueno, mira, si simplificas, esto te queda un cuarto, lo cual me permite pensar que esta lógica va un paso más allá. Podría decir, bueno, directamente, Cristian, ¿por qué haces tanta vuelta? Si vos, ahora que sacaste los comodines, tenés 4 palos completos, me preguntaste la probabilidad de sacar espadas, por lo cual tengo 4 palos igualmente posibles, me preguntas la probabilidad de sacar uno de ellos, me estás diciendo que es un palo que me sirve de los 4 igualmente posibles de sacar, lo cual estaría bien. Ahora imagínense que yo aleatoriamente saco una carta cualquiera, saqué el 1 de copa. Entonces ahora ese razonamiento último ya no es más válido. Porque si bien sigo teniendo 4 palos, los 4 palos ya no son igualmente posibles. Porque copas tiene una carta menos.
Por eso no puedo ser tan simplificador en algunos ejemplos como este. Esto va a ser un cuarto siempre y cuando tenga todas las cartas. En el momento que yo saque el 1 de copas, ahora la probabilidad de sacar una carta de espada va a ser 12 sobre 47. Ahora modificó. Por eso es muy importante que esta fórmula de probabilidad, que realmente es muy sencilla y es muy fácil de usar, sirve solamente si pienso en casos igualmente posibles. Si quieren otro ejemplo más tangible con su vida académica, pensemos en la probabilidad de estudiar contador público. Uno dice, bueno, a ver, veamos, ¿cuántas carreras hay en la facultad? Contador, administración, economía, sistemas. Unifiquemos actuarios una sola carrera. Nos quedan 5 carreras posibles. Listo, la probabilidad de estudiar contador es un quinto. Una carrera, 5 posibilidades, ya está. Obviamente se darán cuenta de la respuesta no es un quinto. ¿Por qué no es un quinto? Pregunta alguien. Bueno, porque no tenemos certeza que haya tantos estudiantes de contador como de economía, como de administración, como de actuario, como de sistemas. Entonces, la probabilidad no puede ser calculada en ese ejemplo con una probabilidad clásica. De vuelta, solamente vamos a poder utilizar este ejemplo, esta fórmula, esta metodología, esta escuela, como le queramos llamar, cuando tengamos eventos igualmente posibles. Estos casos se usan mucho con cartas, con dados, con monedas, con eventos cuyas leyes de ocurrencia conocemos perfectamente y no tenemos ningún tipo de dudas. Si quieren verlo con algún que otro caso más, sigamos con las cartas, que es algo que más o menos todos manejamos bien. Pensemos ahora eventos un poco más complejos. Consideremos que ahora quiero sacar 2 cartas. Quiero sacar primero una carta de basto y después otra carta de basto, ¿sí? Sin hacer ningún tipo de reposición. O sea, una vez que saco la carta, no le devuelvo el mazo. Es como cuando repartís cartas en un juego de azar. Entonces, bueno, podría más o menos ya ir calculando que la probabilidad de sacar una primera carta de bastos es 12 sobre 48. Supongo que dejé afuera los comodines para no complicar nada. Y ahora tengo que pensar la probabilidad de que la segunda carta sea también de bastos. Bueno, acá tengamos en cuenta que es muy importante analizar esto como una historia. Lo hace mucho más fácil. Piensen como si fuéramos chiquititos, jardín de infantes, y empecemos como una historia. Ya saqué una carta, fue de bastos. La probabilidad de que la segunda sea de bastos. ¿Cuántos sucesos me quedan? Bueno, sucesos, estos casos favorables, son 11. Digo, tenía 12 de bastos, saqué una, me quedan 11. Entonces la probabilidad de que la segunda carta sea de bastos es 11 dividido 48 cartas. No, 47, pues ya saqué una. Entonces me queda 11 sobre 47. Probabilidad que la primera sea de basto, probabilidad que la segunda sea de basto. ¿Qué hacemos aquí? Damos unos segundos para pensar. Les doy un multiple choice. Pueden sumar, pueden restar, pueden multiplicar, pueden dividir o pueden hacer un logaritmo base 14. Vamos a dar unos segundos de tiempo, piensen, imaginan qué se les ocurre. Bien. Ganaron los que dijeron multiplicación. ¿Por qué multiplicamos cuando hablamos de 2 o más eventos ocurriendo consecutivo o conjuntamente? Porque fíjense que cuando yo pido que la primera carta sea de basto y que la segunda carta también sea de basto, lo que estoy haciendo es restringir más este universo posible, este universo deseado que estoy queriendo. Entonces ya no me alcanza solamente con estos 12,48, este cuarto, este 25% que estaba pidiendo acá, sino quiero que sobre este 25% no ver todo, ver solamente este casi 25% del 25%. Cada vez que agreguemos eventos, cada vez que digamos quiero esto y lo otro, vamos a estar multiplicando, ¿sí? Por eso la probabilidad de que haya, llamémoslo así, basto y basto es esto.
Ahora imaginemos que ahora no quiero basto y basto. Quiero sacar dos cartas, de las cuales una sea copa y otra sea oro. Bueno, pero el razonamiento parece relativamente similar, digo. Probabilidad de copa y oro. Que la primera carta sea de copa, ya a esta altura están aburridos seguro. Es 12 sobre 48. Que la segunda carta sea de oro. Bueno, en este caso dijimos que multiplicamos. Me quedan 47 cartas, porque ya saqué una. Pero ojo, que acá no se repite el 11, porque yo estoy buscando cuántas cartas de oro me quedan ahora. Y cartas de oro me siguen quedando 12, porque no saqué de oro, antes saqué de copa. Entonces, nos queda 12 por 48, perdón, 12 sobre 48 por 12 sobre 47. Y ya está. No, no está. Porque la pregunta que nos hace el ejercicio es la probabilidad de que haya una carta de copa y una carta de oro. Nunca nos dijo que la primera sea de copa y la segunda sea de oro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que podría servirnos tanto primera carta de copa, segunda carta de oro, o primera carta de oro, segunda carta de copa. Y acá consideramos solamente el primer ejemplo. Primera de copa, segunda de oro. Pero como Cristian, no es lo mismo. No, es lo mismo. Pensalo sintéticamente. Te puede pasar dos situaciones distintas. En la que primera carta sea de copa, segunda de oro, o viceversa. Entonces, si hay dos universos posibles que nos llevan a lo mismo, va a haber que considerar ambos. Entonces, vamos a considerar el caso. Si quieren, pongámoslo así. Vamos a ver. En este caso teníamos copa y oro. Y ahora vamos a pensar que suceda oro y copa. Entonces, esta parte también es sencilla. Volvemos a empezar. Pensamos la probabilidad que la primera carta sea de oro. 12 sobre 48, ya es casi un cliché. Y que la segunda carta sea de copa, adivinen, va a ser 12 sobre 47. Acá multiplicamos primera de oro y segunda de copa. ¿Qué va a ir acá? ¿Se imaginan? Damos unos segundos. Piensen qué puede llegar a pasar. Correcto. Vamos a sumar. ¿Pero por qué sumar? Si se multiplicaba ya me estás mareando. Tranquilos. Acá multiplicamos porque estábamos buscando que la primera sea de copa y la segunda sea de oro. O acá que la primera sea de oro y la segunda sea de copa. En estos casos que multiplico cada uno por su lado, lo que estoy pensando es la chance de que sucedan dos eventos en un mismo universo, digamos. Pensate vos repartiendo las cartas. Tranquilamente te puede pasar que la primera sea de copa y la segunda sea de oro, o viceversa. Ahora, si estoy sumando lo que yo sumo en probabilidades, son casos, todos favorables, pero que no pueden suceder juntos. Pensarlo lógicamente. O te tocó la primera carta de copa y la segunda de oro, o te tocó la primera carta de oro y la segunda de copa. No te puede haber pasado las dos cosas al mismo tiempo. O sea, la primera o fue de copa o fue de oro. No puede ser una copa dorada. Entonces, es uno al otro. Entonces, cuando tenemos SO, bueno, SO suma. Entonces, reglas muy sencillas y demasiado simplificadoras. Si me dicen I, multiplico. Si me dicen O, sumo. Va a haber matices, pero básicamente la estadística tiene ese tipo de reglas. Ahora fijémonos en un caso donde se complejiza un poco. Vamos a pensar la probabilidad que al menos una de las dos cartas que saque sea una carta par. Vamos a jugar un poco con eso. La probabilidad que al menos una de las dos cartas que saque sea una carta par. Acá matemáticamente no nos va a complicar, pero la idea es que entiendan cuál es la matemática que va a estar atrás de esto. Básicamente quiero que vean
otro caso. Quiero que la probabilidad de al menos una par, poner al menos una par. Después iremos complejizando la forma de escribir estas probabilidades, por ahora no las quiero marear. Entonces pensémoslo muy sencillo. Al menos una carta par, ¿qué quiere decir? Bueno, puede pasar que la primera sea par y la segunda sea impar. Entonces que la primera sea par, probabilidad, ¿cuál es? 24 sobre 48, porque la mitad de las cartas son pares, la otra mitad es impar. Entonces dije par y después impar. La segunda tiene que ser impar, por lo cual me quedan 24 impares sobre 47 posibilidades. Si quieren reforzamos, dijimos que esto es par e impar. También podría tener el caso donde ocurra lo opuesto, impar y par. Bueno, la probabilidad que la primera sea impar. Acá es muy importante que ustedes vuelvan a empezar cada vez que hacen esto, que se imaginen de vuelta en la primera carta. Entonces la probabilidad que la primera sea impar es 24 sobre 48 y que la segunda sea par es 24 sobre 47. Pero ¿cómo es lo mismo? Sí, tiene el mismo número, puede pasar. Y ahora vamos al tercer ejemplo, porque nos decía al menos una par. Entonces, podría pasar que las dos sean pares. Bueno, mismo versito de siempre. Probabilidad de que la primera sea par es 24 sobre 48. Y que la segunda sea par, bueno, ahora sí, 23 sobre 47. Entonces, si saco estas tres probabilidades y las sumo, ¿sí?, obtengo la probabilidad de que haya al menos una carta par. ¿Me serviría? Sí. ¿Llegaría al resultado que necesito? Sí. Pero acá hay una vuelta que nos va a simplificar las cosas. Acá pensé el caso de par, impar, impar, par, par, par. Y muchas veces va a pasar que lo que necesitamos está compuesto de un montón de casos distintos, todos conseguibles, todos sacables, todos calculables, ese no es el problema, pero lleva mucho tiempo y a veces el tiempo no nos sobra, ni en un examen ni en la vida. Entonces a veces es más fácil verlo desde lo opuesto, verlo desde qué es lo que no necesitamos, qué es lo que no nos sirve. En este caso, si estoy buscando la probabilidad de que al menos una carta sea par, ¿qué es lo que no nos sirve? Pienso, ¿no? Un segundo. Sí, eso, muy bien. Lo que no nos sirve es que ninguna sea par, ¿sí? Nos servía que una sea par, nos servía que las dos sean pares. Lo que no nos sirve es la probabilidad de que ninguno sea par. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sacamos lo que no necesitamos. Entonces, vamos a borrar esto. Lo que no necesitamos es que ninguno sea par. Entonces, ¿de qué nos va a servir esto? Que la probabilidad de que al menos uno sea par es el complemento de la probabilidad de que ninguna sea par. Ahora si quieren explicamos de dónde sale esto. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna sea par? Bueno, de vuelta, tiene que ser impar-impar. Entonces que la primera sea impar es 24 sobre 48 y que la segunda sea impar es 23 sobre 47. Los invito a que ustedes hagan las cuentas y comprueben que lo que borré recién es igual a este resultado. Les di una explicación de por qué esto es así. Bueno, hagamos una simple ecuación de despeje.
El 1 es el 100%, es el todo en estadística, es el 100%, es todo lo que puede ocurrir. Entonces, lo que vamos a decir es que el todo es igual a la probabilidad de que al menos haya una par más la probabilidad que ninguna sea par. Si se pone a pensar, esto incluye el caso de par e impar, de impar par, de par par. Esto incluye el caso de impar impar. Es decir, entre las dos incluían todas las combinaciones posibles a sacar estas dos cartas. Ninguna coincide, o sea, no se superponen, ni tampoco me falta nada. Por eso es que cuando yo sumo dos eventos, se suelen llamar mutuamente excluyentes y exhaustivos, o sea, que uno es opuesto al otro y a su vez incluyen a todo el espectro, cada uno. Por eso despejando obtenemos lo que necesitamos. Para resumir lo que estábamos diciendo recién, podemos simular una muy sencilla regla diciendo que lo que me sirve más lo que no me sirve es igual al todo. Digo, es una trivialidad esto, ¿no? Lo que me sirve y lo que no me sirve figuran todos los casos posibles. Por lo cual, si despejamos esta ecuación, podríamos decir que lo que me sirve es igual a todo menos lo que no me sirve. Esto quiere decir, sabiendo que en estadística el todo es 1, que cada vez que lo que yo quiero obtener resulte muy largo, muy complejo obtener, y no suceda eso con su complemento, siempre el camino más fácil va a ser hacer 1 menos lo que no me servía, lo que no necesito, lo opuesto a lo que me pregunta el ejercicio. Si alguien hiciese el camino opuesto, o sea, si alguien hiciese justamente, mejor dicho, si alguien hiciese el camino original, o sea, simplemente calcula lo que le sirve, seguramente va a llegar al resultado correcto, pero es un camino que lleva muchas cuentas, muchos errores de cálculo a veces pueden ocurrir en ese interín, por lo cual se vuelve todo mucho más complejo de ese sentido. Este camino es corto, es sencillo, es rápido, es eficiente. Si alguien lo hace de esta forma, nadie le va a decir nada, le puede dar bien y está perfecto. Digamos que la estadística se adapta a ustedes y no al revés. Pero bueno, el camino que siempre vamos a hacer en la clase nosotros es este, cuando corresponda obviamente. Pero si alguien lo hace de este camino no va a estar mal, ¿sí? Otra escuela que nosotros vamos a nombrar ahora, pero no vamos a utilizar mucho en esta primera parte de la materia, es la escuela frecuentista o frecuencialista. Esta escuela lo que nos dice es que, bueno, va a ver muy linda toda esta cuestión de la probabilidad laplaciana, pero la verdad es que en muchos casos no conozco perfectamente cómo se comporta la población, o incluso los casos son conocidos pero no son igualmente posibles. Entonces imagínense cuando nombramos el caso de las carreras universitarias. No puedo utilizar la estadística laplaciana para hablar de probabilidad de que un estudiante al azar estudie administración. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, dado que no son conocidas las reglas poblacionales de cuál es la probabilidad de estudiar una u otra carrera, tengo que recurrir a los datos de una muestra. No de una muestra cualquiera, de una gran muestra, de un gran volumen de datos. Si no, no va a ser confiable lo que obtenga. Pero si tengo una buena
muestra una buena cantidad de datos, bueno, ahí puedo sacar una estadística justamente en base a frecuencias, en base a observaciones. Ahí, por ejemplo, puedo agarrar cuántos exámenes tomé en mi vida, no tengo idea cuántos tomé, y ver cuántos de ellos corresponden a estudiante de administración. La fórmula de una estadística frecuencialista, llamémosle probabilidad todavía, va a ser R sobre N, ahora en minúsculas, porque hablamos de datos muestrales, observacionales, en donde R va a ser cantidad de casos favorables, cantidad de éxitos, y N va a ser mi cantidad de observaciones de la muestra. Entonces, supongamos que yo tomé en mi vida, no tengo idea, 8.000 exámenes. Y sé que esos 8.000 exámenes hay 2.400 que le corresponden a estudiantes de administración. Bueno, ahí tengo que resolver, esto obviamente está hecho a propósito, para decir que la probabilidad de estudiar administración según esta escala frecuencialista es del 30%. Obviamente este valor no tiene por qué ser exactamente preciso, porque me hace una muestra, quizás si hubiese tomado un cuatrimestre más, el dato este me va a dar otra cosa. Probablemente no muy distinto, pero me va a dar diferente. Entonces, esta estadística frecuencialista es menos ideal que la probabilidad clásica, claramente, pero puede ser aplicable en casos donde la probabilidad clásica no entra. Entonces, de vuelta, empezamos a esta idea de la estadística del peor es nada. Digamos, la estadística todo el tiempo puede ser criticada sobre su falta de precisión en algunas cosas, pero la estadística es imprecisa porque trabaja donde nadie más quiere trabajar. Trabaja donde no hay certezas de nada. Entonces, ¿es imprecisa la estadística? ¿Es imprecisa este tipo de probabilidad? Sí, claramente. Ahora, ¿es esto o la incertidumbre vaga? Por eso siempre vamos a preferir una idea aproximada que ninguna idea de nada. Por eso nos gusta esta idea de la probabilidad. Esta probabilidad no la vamos a usar mucho todavía, sí va a estar muy metida en unidades posteriores, más que nada para el segundo parcial, pero bueno, hay que presentar esta escuela porque tiene mucha idea práctica, dado los casos reales que manejamos en la vida. Y el último caso de una escuela de probabilidad, que en este caso solamente lo nombramos, es la escuela subjetiva. La escuela subjetiva, como bien nombra el título, habla de una idea no objetiva, una idea del sujeto. Sí, una probabilidad subjetiva está basada en aquellos casos donde el valor depende de la expertise, del conocimiento y del buen saber y entender de un individuo. ¿Qué quiere decir? Que si vos querés saber la probabilidad de que haya default de deuda en Argentina, no hay una probabilidad clásica que te lo diga. Y si quisieras buscar una probabilidad frecuencialista, podrías ver cuántos años hubo en la economía argentina de deuda y de esos años en cuánto se defaulteó, entonces sacás una estadística. Pero ya a esta altura de carrera saben que eso no es posible, que eso no es creíble, que hay un montón de tendencias que están afectando. Ahora, si viene un economista reconocido, ¿no?, y te dice, no, mira, la probabilidad de que defaultemos este año es de tanto. Ojalá que sea un número muy bajo, pero dice tanto. Bueno, esa probabilidad es una probabilidad subjetiva. Es una probabilidad subjetiva porque le estoy creyendo a esa persona, porque confío en esa persona, porque creo que tiene cierta expertise que lo hace o la hace reconocido o reconocida en su área profesional. Y le creo. Pero no tiene ningún cálculo para mostrarme dónde salió eso. Simplemente lo tiró al aire y uno confía en su palabra. Esta probabilidad depende muchísimo de la confianza en la otra persona, por lo cual nosotros jamás la vamos a usar. ¿Sí? En la vida diaria ustedes la pueden escuchar todo el tiempo y quizás a uno de nosotros la diga por la calle, pero la realidad es que nosotros en estadística no vamos a confiar en eso porque nosotros queremos que haya una demostración de este tipo de probabilidades y la subjetiva no la tiene, pero existe y en algunos casos se usa y en algunos casos va a ser nuestro peor es nada. Esta es la idea básica de los tres casos de las escuelas de probabilidad. Nosotros ahora vamos a usar básicamente la primera, la probabilidad clásica. Quiero que hagan algunos ejercicios que yo les voy a pasar. Y bueno, vayan practicando y yo en unos días subo más clases teóricas y algunas clases prácticas, algunos ejercicios resueltos, para que vayan viendo más o menos cómo se comporta esto. Pero es fundamental que ustedes vayan haciendo práctica.
No importa si no les sale, no importa si se complican. Es importante que se metan a practicar y a, en cierto sentido, pelearse con los ejercicios. Es muy importante eso. Así que bueno, espero que les haya servido. Estamos en contacto por el foro. Adiós.